Bendiciones para todos los hermanos que se conectan hasta ahora, todos los amigos que están viendo esta transmisión. Soy el pastor Andrés Mendoza y quiero darles la bienvenida a este estudio bíblico, a este tiempo de discipulado. Es un tiempo en el cual estudiamos la palabra de Dios, estudiamos los fundamentos de la vida cristiana de una manera sencilla. Queremos sobre todo que este tiempo sea especialmente para aquellas personas que están comenzando en los caminos de Dios, que están comenzando a ir a la iglesia, y queremos sobre todo de alguna manera ser muy prácticos y todo lo que enseñemos pueda ser entendible y lo puedas llevar por práctica. Amén. Y ese es el propósito de este tiempo. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que están conectados. Amén. Quiero dar un momento para que se vayan uniendo más, y los que van entrando, quiero pedir favor que vayan compartiendo, que compartan la transmisión, así podemos llegar a muchas más personas. Y bueno, en el día de hoy tenemos un tema bastante especial y un poco difícil, un poquito complicado. El tema que tenemos hoy es cuando tu familia te hace daño. Cuando tu familia te hace daño. Yo creo que no nos gusta tal vez este título, no nos gusta tal vez esto que se está diciendo, pero lamentablemente muchas veces es real. Y en esta tarde queremos estudiar este tema a la luz de la palabra de Dios. Queremos saber qué es lo que el Señor nos dice, qué es lo que el Señor nos muestra acerca de esto, y poder aprender un poquito más acerca de lo que es el corazón de Dios. Amén. Porque al fin y al cabo Él fue el que inventó la familia. Él fue el que sabía cómo iban a ser las cosas entre nosotros. Y qué mejor que sea estudiándolo en la palabra de Dios que nosotros vamos a poder equiparnos para tratar los conflictos que muchas veces suceden en nuestras familias. Amén. Así que bueno, antes de ir a la palabra de Dios, amén, quiero invitarlos para escuchar una canción. Yo quiero que usted la escuche y tome este tiempo para ir meditando, para ir escuchando, entrando a la presencia de Dios, que sea esta alabanza llevándonos delante del Señor, metiéndonos en un ambiente espiritual. Así que les voy a dejar la alabanza y terminando vamos a compartir el tema de hoy: cuando tu familia te hace daño. Si por favor usted está conectado, ponga su comentario, díganos desde dónde nos está mirando. Amén. Porque esto nos va a ayudar a saber a qué personas estamos llegando. Así que vamos a dejar una canción y que el Señor nos bendiga. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay
necesito más de ti. Yo necesito más de ti. Necesito más de ti. Bienvenidos a este tiempo de discipulado. Vamos a comenzar el estudio bíblico en esta tarde y lo vamos a hacer yendo a la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 45, versos 7 al 9. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Amén. Y dice así, la palabra del Señor dice, Génesis 45, del verso 7 en adelante. Y Dios me envió delante de vosotros para prepararos posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y el verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Amén. Es un pasaje que es parte de lo que fue la vida de José, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, y fue una situación bastante fuerte que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Amén. Y el tema, nuevamente repito, el tema en esta tarde es cuando tu familia te hace daño. Amén. Y quiero decir, y tú estarás de acuerdo conmigo, que las mayores alegrías y los recuerdos más especiales que nosotros hayamos podido vivir probablemente fue al lado de nuestra familia. Sin embargo, lamentablemente, la primera causa de conflictos y de problemas en nuestra vida han sido los conflictos familiares. Esto es así. Los mejores momentos que hemos podido pasar y también los momentos más tristes, muchas veces lo pasamos con nuestra familia. Nosotros podemos elegir con quién trabajamos, podemos elegir con quién nos juntamos, quiénes son nuestros amigos, quiénes son inclusive las personas con las que nosotros podemos llegar a trabajar, podemos elegir la empresa a donde podemos llegar a trabajar, podemos elegir el colegio, la universidad, podemos elegir muchas cosas, pero nunca podemos elegir quién va a ser nuestra familia. Nosotros no podemos elegir nuestra familia. Inclusive tú puedes elegir hasta con quién casarte, pero nunca vas a poder elegir ni quiénes fueron tus tíos, ni quiénes fueron tus padres, tus familiares, tus abuelos. Es algo que ya vino dado desde un principio. No tuvimos elección, tuvimos la familia que realmente nos ha tocado. Gloria al Señor. Y quiero decirle de que hoy nosotros innegablemente somos lo que somos, producto de la influencia de nuestros padres, de la influencia de nuestros hermanos, de la influencia de toda nuestra familia. Inclusive hoy somos producto de familia que ni conocemos, porque hemos heredado inclusive por la genética características de nuestros antepasados, formas de ser. Eso está demostrado, no es algo que yo me estoy inventando. Inclusive formas de ser genéticamente han sido heredadas. Nosotros vivimos y hacemos cosas. ¿Por qué? Porque las hemos recibido de nuestros padres. Muchas veces cuando los niños son pequeños, a veces algunas personas son capaces de reconocer, mira, ese niño tiene los mismos gestos que su papá, o ese niño camina de la misma manera que su abuelo. Nunca lo llegó tal vez a enseñarle, nunca lo llegó tal vez a decirle cómo lo tenía que hacer, pero inclusive la genética, la naturaleza nos hace heredar muchas características de nuestra familia, y eso fueron cosas que nosotros no elegimos, nos tocó vivir. Dicen que más o menos cada 4 generaciones hay un rasgo
en nuestro cuerpo que se repite. Quiere decir que tal vez hace 4 generaciones o no sé cuántas generaciones algún antepasado mío tenía esta nariz, esta nariz tan hermosa que tengo yo. Pero bueno, yo no, con ninguno de los que yo conozco es así, pero en 4 o 5 generaciones hubo alguien que lo tuvo. Igualmente en ti, el pelo que tienes, los ojos que tienes, todo eso viene genéticamente ya preconfigurado y viene probablemente heredado de algún antepasado, de algún abuelo, de alguna abuela. Bueno, no lo sabemos. Entonces, eso quiere decir que activa o pasivamente la familia tiene una influencia demasiadamente grande sobre nosotros. Amén. Y realmente esto es así porque nosotros no podemos elegir a nuestra familia. Amén. Y quiero decirte que justamente todas esas diferencias, justamente todos esos caracteres distintos son lo que dan inicio a los conflictos, son los que dan inicio a los problemas dentro de las familias. Todos los hijos no son iguales, todas las hijas no son iguales, hay diferencias los unos a los otros y el hecho de haber diferencias da lugar siempre a conflictos. Quiere decir que realmente desde que comenzamos la vida hemos tenido siempre conflictos con nuestra familia. Ahora, los conflictos no necesariamente son algo malo. Los conflictos, cuando son tratados de la manera correcta, nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser más tolerantes, nos ayudan a aprender a perdonar, nos ayudan a tener paciencia los unos con los otros, como dice la palabra de Dios, soportándonos los unos a los otros. No siempre los conflictos son algo malo, pero lamentablemente sí que hay momentos en los cuales los conflictos dentro de las familias son bastante grandes, que causan daños y a veces daños bastante grandes y bastante profundos. Yo no sé cuál sea tu caso en esta tarde, pero probablemente en algún momento en tu vida alguien de tu propia familia te hizo daño, alguien de tu propia familia abusó de la confianza, inclusive te ha podido defraudar, no te pagó cierto dinero, te hizo un daño. Bueno, cantidades de razones por las cuales en este momento tú puedes estar viviendo problemas y conflictos con parte de tu familia. Amén. Eso es así. ¿Por qué? Por causa de que nosotros somos diferentes, por causa de que nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, la cual nos lleva siempre a hacer cosas que son contrarias muchas veces a la voluntad de Dios y podemos herir a los demás. El Señor supo que dentro de las familias iban a haber conflictos. Dios creó a Adán, creó a Eva, les dio el mandamiento de que ellos formaran una familia, de que tuvieran hijos, que llenaran la tierra, de que dominaran sobre todo este globo terráqueo. Y también el Señor sabía que al hacer eso, tarde o temprano, conflictos y problemas iban a haber en las familias. Y es por eso que nosotros vemos que en la palabra de Dios, en muchas ocasiones, Dios siempre dio mandamientos, instrucciones de cómo debían de ser las familias. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso está en el libro de los Efesios. Las esposas deben honrar, deben respetar a sus maridos y estar sujetas a ellos. Eso también lo dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios. Los hijos deben de obedecer y de honrar a sus padres, porque esto es justo y es el primer mandamiento con promesa. También, inclusive cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones cuando la ley fue dada de que el Señor, Él instituyó muchas normas para las familias. Inclusive Él puso cómo debía ser la relación entre los suegros y las nueras, entre los cuñados, entre los tíos, los parientes.
Hay una cantidad de leyes que Dios dejó en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que la familia, aparte de ser un lugar especial, un lugar donde nosotros podemos crecer en un ambiente seguro, un ambiente de amor, también iban a haber momentos en que iban a haber problemas en las familias. El Señor por eso se ocupó de dejar muchos mandamientos, muchas enseñanzas acerca de cómo debía de ser la familia para guardarnos, para ayudarnos y al fin y al cabo para que la familia fuera una bendición. Pero lamentablemente muchas de las veces esto no ha ocurrido, esto no ha pasado. Y por el contrario, tal vez las mayores desilusiones y las mayores heridas que nosotros hayamos podido recibir en la vida han venido de parte de nuestra familia. Las heridas más grandes, las desilusiones más grandes, inclusive traumas han sido causados por familiares, por personas a las cuales un día se les brindó confianza, se les dejó entrar en casa porque era un tío, era una tía, era un abuelo, era una abuela, y sabemos de que lamentablemente las noticias están llenas de sucesos, de cosas terribles que han sucedido en las propias familias. Amén. Esto realmente nos llena el corazón a veces de mucha tristeza, el darnos cuenta de que en el hogar donde debe ser el lugar donde las familias deben ayudarse los unos a los otros, realmente no todas las veces esto es así, pero la voluntad de Dios desde el principio siempre fue que nosotros pudiéramos tener buenas relaciones familiares, pudiéramos tener amor, pudiéramos ayudarnos los unos a los otros. De hecho, no estoy hablando de que no hayan familias en que sean especiales unos con otros, las hay y damos gracias a Dios por ver familias que son unidas, familias que se apoyan unos a los otros, pero sin embargo, aún en esas familias también ocurren problemas, también ocurren dificultades. Amén. Ahora, quiero decirte y enumerar algunos tipos de problemas que puede haber dentro de una familia. Algunos tipos de problemas que pueden haber dentro de una familia. Un tipo de problemas son aquellos problemas que son causados por daños o faltas que nos han causado a nosotros. Eso es un tipo de los problemas que pueden ocurrir dentro de la familia. También pueden haber problemas por acciones que nosotros hicimos o dejamos de hacer y hemos hecho daño a otros. Nosotros podemos haber recibido daño, pero nosotros también hayamos podido dañar a alguien de nuestra familia. También otra causa de los problemas son por acciones que otros causan, en las cuales se hacen daño ellos, pero que nos causan dolor a nosotros. Por ejemplo, no sé cuántos les ha llegado a pasar de tener un hermano o una hermana que sabemos que se ha juntado de novia con una persona inconveniente, una persona que nosotros claramente vemos que es una persona que no le conviene, y aún así esa persona toma esa decisión, y realmente cuando esto pasa, pues nos causa un dolor a todos, inclusive cuando vemos decisiones que se toman muchas veces, se meten en situaciones, decisiones que toman miembros de la familia que causan dolor al resto. Amén. No necesariamente porque nos estén haciendo daño a nosotros, pero que nosotros somos dañados cuando ellos toman esas decisiones. Esto también es un tipo del dolor que nos puede causar la familia. También podemos recibir dolor cuando, por ejemplo, acciones que hacen en contra de terceras personas. Hace unos días, y lamentablemente cito este caso, vimos cómo un hombre asesinó a sus propias hijas, algo terrible, y en venganza de su ex esposa, él las asesinó, las arrojó al mar, y no solamente el daño lo causó él a las niñas directamente,
no solamente causó el daño a ella, sino que causó también el daño a la madre de las niñas, causó daño a sus propios padres, a toda su familia. Es un daño terrible, un daño profundo, amén, que fue causado por un miembro de la familia. Ahora, dentro de nosotros, en nuestro caso, tal vez hemos sufrido cosas de las cuales no hablamos, cosas que han sucedido dentro de la familia. A veces, lamentablemente, ocurren situaciones como, por ejemplo, el abuso de algún niño, de alguna niña por parte de algún tío, de algún conocido que tomó esa ventaja e hizo daño. Y muchas veces las familias guardan estas cosas porque no quieren que nadie lo sepa. Bueno, tantas cosas tan terribles que a veces suceden dentro del seno de las familias. Ocurren cosas realmente terribles que causan dolor, que causan heridas profundas, traumas, cosas en las cuales la gente no quiere hablar, la gente no quiere sacar. ¿Por qué? Porque causan bastante dolor. Y quiero decirte que eso no solamente pasa hoy en día, sino que también pasó en familias de la Biblia, en familias de fe. Nosotros vemos, por ejemplo, que Caín mató a su hermano Abel. Fue el primer homicidio dentro de la primera familia que Dios creó. Ya de entrada ya hubo un homicidio de un hermano hacia otro hermano. Por ejemplo, podemos ver en la familia de Isaac que Jacob y su hermano Esaú se odiaban a muerte. Ellos no podían verse. Inclusive la Biblia relata cómo Esaú tomó 400 hombres para ir a matar a su hermano a Jacob. Podemos ver también el episodio cuando Noé se emborrachó y por causa de su embriaguez uno de sus hijos le vio desnudo, no le cubrió y Noé terminó maldiciendo a sus hijos por causa del padre, de un error del padre, pues fue maldecido uno de sus hijos y todo esto causó dolor. Tenemos también el caso de la familia del sacerdote Elí, donde dice la Biblia que sus hijos eran hombres impíos, eran hombres que servían en el tabernáculo, servían en la puerta del lugar de reunión donde la gente llevaba sus ofrendas y ellos robaban de esa ofrenda. Bueno, hacían una cantidad de cosas, tenían relaciones con las mujeres que estaban ahí y su padre era el sumo sacerdote y un día dice la Biblia que Dios decidió quitarles la vida, una tragedia más. También vemos muchos casos más, como por ejemplo los hijos del profeta Samuel, que dice la Biblia que ellos no siguieron los pasos de su padre. Podemos ver también otros casos y todo esto que ha ocurrido siempre dentro del seno de los hogares, dentro del seno de las familias. Por ejemplo, los hijos de David sufrieron las consecuencias del pecado de su padre. Sufrieron las consecuencias del pecado de su padre. E inclusive la palabra de Dios dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y esto es algo tremendo. Las consecuencias muchas veces de las acciones de otros afectan al resto de la familia. Así como las buenas decisiones afectan para bien, las malas decisiones también llegan a afectar para mal. Y todo esto dentro de la familia. Los conflictos familiares muchas veces son inevitables. Algunas veces son inevitables. Muchas veces o casi todas las veces son dolorosos, trágicos en algunos casos, tragedias en medio de los hogares, en medio de las personas. Y en esta tarde yo estoy hablando con aquellas personas que se pueden identificar con este mensaje. Cuando tu familia te hace daño, si tú has vivido una situación con tu familia o conoces a alguien, te pido que compartas este mensaje, que estés atento, que te quedes hasta el final porque Dios tiene una palabra para ti en esta tarde.
Nosotros vemos en la palabra de Dios y encontramos un caso que digamos que es un clásico, donde podemos ver todos los problemas familiares juntos, casi en una misma familia, y fue en la familia de José, fue el caso de José. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que desde el principio su padre tuvo una preferencia, lo prefirió por encima de sus hermanos, lo que causó mucho dolor al resto de sus hermanos, por lo cual sus hermanos lo llegaron a odiar por ser el favorito de su papá. Y cuando en una familia hay hijos favoritos, cuando no se trata a todos por igual, realmente hay hijos que van a estar dañados, hay personas que van a estar heridas, van a estar viendo de que a ellos se les trata de una manera y a los otros de otra manera, y causa un daño. Y quiero decirte que se dice que la personalidad de las personas se forma en gran parte desde hasta los 5 años, y muchas veces los niños perciben ciertas cosas en su casa, perciben por qué a veces el papá o la mamá tienen preferencia por un hijo más que el otro, o por qué muchas veces a uno le dan mejores regalos o tienen mejores detalles, y todo eso los niños están a veces muy pendientes. Amén. Yo soy padre de 2 hijos y quiero decirte que si tú eres padre, sabrás que lo que te estoy diciendo es una verdad. Ellos están pendientes de todo, de cómo son los regalos de su hermano, de qué recibe su hermano, de cuántas salidas tiene su hermano. Y nosotros los padres necesitamos muchas veces equilibrar las cosas. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver y sentir que realmente nosotros les amamos por igual. Amén. Entonces, pero hay veces ocurre que ya de entrada, desde muy pronto, los hijos son dañados porque hay preferencias en los padres. Bueno, esto fue lo que sucedió con José. Su padre tuvo preferencia con él y bueno, quiero ir resumiendo un poco la historia. Usted sabe cómo su padre le hizo una túnica de diversos colores, y eso causó que sus hermanos tuvieran envidia de él y que hubieran tomado la decisión de matarlo. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos lo iban a matar, uno de sus hermanos intercedió, dijo: no lo matemos, mejor tirémoslo a un pozo, dejémoslo en ese pozo y que se muera ya, pero que no sea por nuestra mano. Pero sí fue la intención de sus hermanos matarlo, que no lo quisieron asesinar, no quisieron derramar sangre. Al final es verdad, pero lo dejaron abandonado en un lugar donde ellos esperaban que muriera. Eso fue lo que ocurrió. Y dice la palabra de Dios que eso fue algo terrible, un daño bastante grande para José. Imagínese usted a José tal vez pensando que sus hermanos le habían hecho una broma, y viendo cómo pasaban las horas y él tirado en ese pozo y nadie venía. Tal vez él comenzó a desesperarse, a gritar, a tener sed. Tal vez inclusive haya podido hacer sus propias necesidades en ese lugar y gritando, esperando que sus hermanos o su papá vinieran. Nadie lo vino a rescatar, hasta que dice la Biblia que una compañía de ismaelitas pasaban por ese lugar y vieron que dentro de ese pozo había un joven, y cuando lo vieron, ellos se acercaron a ese lugar, pero no para ayudar a ese muchacho, sino todo lo contrario, para tomarlo por esclavo. Imagínense, este hombre, este muchacho que se calcula que tendría unos 16 años, tan joven, es tomado, llevado como esclavo. Salió de su casa, de estar en lo mejor, de ser el favorito de su padre, a ser un esclavo. Y no solamente las cosas pasaron ahí, sino por causa del daño que sus hermanos le habían hecho, él estuvo como esclavo y luego fue vendido como siervo de un egipcio. Fue llevado a un mercado de esclavos en Egipto, donde un hombre llamado Potifar lo ve, lo compra y lo lleva a su casa y lo pone a ser el mayordomo de su casa, es decir, lo tomó como siervo. Y quiero decirle que en aquel tiempo los siervos no eran personas que fueran tratadas como personas con derechos, sino que él no tenía ningún derecho, no tenía oportunidad de irse, no tenía oportunidad de pedir nada a cambio. Él solamente trabajaba
por el pan y el techo. Entonces, ¿cuánto daño se va acumulando en el corazón de José? Usted lo puede imaginar, cuántas cosas comenzaron a pasar en la vida de José. Pero cuando nosotros miramos la historia, nosotros podemos darnos cuenta de que José tomó varias decisiones respecto al daño que sus hermanos le habían hecho. Y es lo que yo quiero que tú en esta tarde prestes atención. Es la enseñanza que queremos traer en esta tarde. Es las actitudes que José tomó frente al daño que su familia le había hecho. Si tú has sufrido un daño de parte de algún familiar, estás peleado con algún familiar, yo quiero que estudiemos todos estos puntos porque son bastante importantes y nos van a ayudar a saber qué debemos de hacer a la luz de la palabra de Dios. Mira, número 1, lo primero que José hizo fue que José, a pesar de que su familia le había hecho daño, él decidió no perder su relación con Dios. Lo primero que José hizo fue decidir no perder su relación con Dios. Y tú me vas a decir, bueno, este punto puede ser no tan importante. Quiero decirte que al contrario, es el punto más importante, porque yo he visto personas que por causa de problemas dentro del seno de la familia se han alejado de Dios. Dentro de cosas que han pasado en su hogar, no quieren saber de Dios, se han alejado, se han ido al mundo, han terminado su relación con Dios, pero no fue el caso de José. José, él dijo, bueno, mis hermanos me han herido, mis hermanos me han hecho daño, estoy aquí sufriendo como esclavo, pero no voy a perder mi relación con Dios, porque mi relación con Dios es más importante que nada y Dios no tiene la culpa ni de mis decisiones, ni de la decisión de mis hermanos, así que yo no tengo por qué abandonar la relación que yo tengo con Dios. Amén. Entonces esto es un punto muy importante. Quiero decirte que si has sufrido un daño de parte de algún familiar, no renuncies a tu relación con Dios. Es la piedra angular de la restauración para tu vida, es no renuncies a tener una relación con Dios, porque es Dios, como dice la palabra de Dios, el que rescata del hoyo tu vida. Y literalmente fue lo que le sucedió a José. José fue rescatado de un hoyo donde él iba a morir. José fue tirado a esa cisterna y era una muerte segura. Ahora fue rescatado por los ismaelitas y tal vez no fue algún conocido, pero sin embargo, nosotros podemos ver que Dios muchas veces se vale aún de las personas más inesperadas y de las circunstancias más inesperadas para rescatar del hoyo tu vida, como lo dice él en el libro de los Salmos. Amén. Entonces José dijo, a pesar del daño que mi familia me ha hecho, no voy a perder mi relación con Dios. Muy importante este primer punto. Decide en esta tarde, no pierdas tu relación con Dios. No abandones la lectura, no abandones la Biblia, no abandones el congregarte en una buena iglesia. Amén. A pesar de que la iglesia somos todos aquellos que conocemos de Dios, pero tú necesitas una casa de oración, un lugar de adoración. No renuncies a ello, porque esto realmente es parte de nuestra relación con Dios. Y esto lo hemos enseñado muchas veces de cómo la iglesia primitiva siempre tuvo comunión unos con otros. No quiero entrar mucho en esto porque no es el tema. Sin embargo, nosotros podemos ver que José no renunció a su relación con Dios. Y número 2, y este punto también es muy importante, José no renunció a seguir creciendo como persona, como hijo de Dios. No renunció a crecer, es decir, él le hicieron un daño y ahora pues él se abandonó, él se dejó, le da igual todo porque mi papá me rechazó, mis hermanos me rechazaron, me abandonaron, hicieron cosas en contra mía, ahora yo me abandono, yo me tiro, me voy a entregar a los vicios, me voy a entregar
al licor, y estoy diciendo que muchas veces esto ocurre, que por causa de los problemas familiares, ¿cuántas personas no están en una cantina? ¿Cuántas mujeres no están hoy en la prostitución por un problema que tuvieron en su casa? ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres hoy en día no tomaron malas decisiones por una circunstancia que pasó en su hogar? ¿Cuántos no eligieron el camino de la drogadicción para escapar al dolor de no tener a su papá? Escapar al dolor de no tener otras cosas. Esto es real, esto es verdad. Esto es verdad. Muchas veces esto nos trae dolor. Es cierto, es verdad. Pero José, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que él estaba pasando, él no renunció a seguir creciendo como persona. No se abandonó, no se tiró al desánimo, sino que él tomó la decisión: bueno, he sufrido por causa de mi familia, pero no me voy a abandonar, voy a luchar, y aún desde este lugar donde Dios me ha puesto, desde aquí voy a surgir, desde aquí me voy a levantar, desde aquí yo voy a hacer algo extraordinario en mi vida, y realmente es la actitud que nosotros debemos de tener. Si tú fuiste herido por tu familia, la actitud que debes tener no es una actitud, pues ahora me voy a hacer cualquier otra cosa. No, al contrario, esto me ayuda, me levanta, voy a salir adelante, voy a tomar fuerzas, me voy a levantar, voy a buscar a Dios, voy a seguir trabajando, voy a seguir negociando, voy a seguir preparándome, voy a seguir esforzándome. Esa fue la actitud que tomó José. José no renunció a crecer, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias que estaba pasando, a pesar del rechazo de su familia, de las heridas que causaron sus hermanos. Amén. Y estoy hablando realmente de un caso real. Número 3. José no tomó la actitud de venganza. No tomó una actitud de venganza. Cuando José interpretó el sueño del faraón, el faraón había soñado de que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, las cuales representaban 7 años de hambre y 7 años de escasez. Y cuando él interpreta este sueño, dice que los 7 años, las 7 vacas flacas representan 7 años de escasez, 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia. Ellos les dijo: bueno, guarden en los años de abundancia cuando venga la escasez. Y cuando llegó el tiempo de la escasez, los graneros de Egipto estaban llenos de alimento, y el que tenía la llave de la comida, la llave de todo ese alimento, era José. José tenía la llave, y dice la Biblia que sus hermanos vinieron por el hambre que estaba en la tierra a pedir alimentos a Egipto. Y José era el hombre más poderoso que había en Egipto. Y cuando nosotros vemos que sus hermanos llegaron ahí, él los reconoció, pero sus hermanos no lo reconocieron a él. Dijeron: este hombre es un gobernador aquí en Egipto. No lo reconocieron. Sin embargo, él sí lo reconoció y era un hombre poderoso. En ese momento José hubiera podido decir: bueno, ahora sí, llegó el tiempo de vengarme, llegó el tiempo de hacer algo con ellos, porque todo el daño que me hicieron. Y déjeme decirle una cosa: José todo el tiempo supo dónde estaba su familia. Tenga presente esto: José no era que ignoraba dónde estaban, él sabía dónde estaban, él conocía el camino más. José nunca quiso ir a buscarles, sino que mire cómo son las cosas de la vida. El Señor le había mostrado un sueño, y el sueño que causó que sus hermanos lo odiaran, como sus hermanos venían a él y se tenían que inclinar delante de él, y ese sueño se cumplió. Y cuando José vio que sus hermanos vinieron y se hincaron delante de él, en ese momento él hubiera podido tomar venganza,
haberlos hecho matar, haberlos destruido, inclusive antes hubiera podido tomar una compañía de soldados egipcios, haberlos buscado, haberlos matado. Sin embargo, José no tomó venganza, porque quiero decirte una cosa muy importante. Cuando tú tomas venganza, cuando tú metes tu mano en el asunto, entonces Dios tiene que retirar la suya. Porque tú has metido tu mano. Entonces Dios dice, bueno, tú quieres arreglar el problema, arréglalo tú, yo no me meto. Pero cuando tú sacas las manos, tú retiras tus manos, tú renuncias a la venganza, tú renuncias a poder tomar la justicia por tu propia mano, entonces tú retiras tus manos y entonces Dios dice, bueno, ahora ellos están en mis manos. Y quiero decirte una cosa, que no hay lugar más peligroso para alguien que no está arrepentido que estar en las manos de Dios, porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero cuando tú retiras tus manos, dejas que Dios meta las suyas, tú ya los dejas en las manos de Dios. Y quiero decirte que más vale para ellos que se arrepientan y que arreglen las cuentas con Dios, porque las cuentas pendientes con Dios tarde o temprano van a traer consecuencias. Pero José no tomó la decisión de él vengarse, no tomó la decisión de hacer algo, sino que simplemente él le dejó eso en las manos de Dios. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos hacer. No podemos tomar venganza por nuestra propia mano. Debemos dar lugar, como lo dice la palabra de Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago. Yo pagaré, yo me encargaré de ajustar las cuentas. Pero él no tomó venganza. Ahora, no solamente José no se quedó en el hecho de no vengarse de sus hermanos, sino que la Biblia dice que él los perdonó. Ahora, quiero que tú notes algo muy importante, que cuando ellos vinieron a José, José no les había perdonado, todavía no había sanado completamente su corazón, porque tú puedes ver que en el momento que José tiene como varios conflictos internos, él habla con ellos, les da rabia, les pone una trampa, luego se retira, se pone a llorar. Eso quiere decir que José realmente lo que tenía en su corazón era un trauma. ¿Qué es un trauma? Un trauma es una situación que te ocurre, la cual por varios motivos psicológicos tú no tienes el deseo de tocarlo, no quieres tocarlo, no quieres hablar de ello. Y cuando se menciona, cuando se habla de eso, eso te causa dolor, te causa algo. Entonces se puede ver el trauma que había en José, se puede ver ese trauma. Sin embargo, en ese momento de trauma fue cuando él tuvo que tomar esa decisión tan difícil de perdonar. Porque déjame decirte, realmente es bien difícil cuando has sido herido por tu propia familia el perdonar, el tomar la decisión de perdonar. Pero quiero decirte que el perdón no es algo que tú das a otro porque él se lo merezca. No, tú no puedes decir, no, yo le perdono porque él merece que yo le perdone porque yo creo que se ha portado. No, el perdón se da no porque la persona lo merezca, sino porque tú tienes derecho a estar en paz. Por eso necesitamos perdonar, porque tenemos derecho a estar en paz con nosotros mismos, así la persona sea merecedora o no sea merecedora de ese perdón, así la persona haya reconocido o no haya reconocido el daño que nos ha hecho. Eso no importa, sino porque yo merezco paz, perdono porque yo merezco tener paz. Y cuando yo puedo perdonar, y no solamente el perdón, y esto aquí hay personas que muchas veces se confunden, el perdón no tiene que ver con tal vez ir y decirle a una persona, mira, yo te perdono, y llorar, no, sino que el perdón se tiene que ver con las acciones que yo hago. Yo puedo decir que perdono, pero si mis acciones, si lo que yo estoy haciendo no va en consonancia con las cosas que yo estoy haciendo, realmente no estoy perdonando o no estoy pidiendo perdón verdaderamente. Si yo quiero pedir perdón, pero no, mis acciones no
concuerdan con las cosas, pero realmente es un pedido de perdón que no es verdadero. Pero cuando yo perdono, mis acciones deben de demostrar que yo he perdonado. ¿Cómo? Cuando yo renuncio a la venganza, yo renuncio a desquitarme, yo le dejo las cosas a Dios para que sea Dios el que tome control de la situación. Cuando yo, por ejemplo, puedo continuar con mi relación con Dios, yo puedo ver que he podido perdonar y realmente inclusive orar, dice la palabra de Dios, orad por vuestros enemigos, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonaréis sobre sus cabezas. El perdón debe haberlo siempre, siempre necesitamos perdonar. Esto no es algo negociable. El Señor nos dice que nosotros debemos perdonar si queremos ser perdonados. Ahora, hay una cosa también muy importante que yo quiero que tú te quedes conmigo. El perdón no implica necesariamente la restauración inmediata de las relaciones. Una cosa es perdonar a quienes nos han herido y otra cosa muy diferente es retomar las relaciones. Hay inclusive casos en los cuales las relaciones se recuperan con los años o inclusive hay veces que no se recuperan. ¿Por qué? Pero pastor, ¿por qué usted dice que no se deben recuperar? Porque el recuperar esa relación puede ser más dañino que inclusive no perdonar. Entonces yo necesito perdonar y en el caso que yo pueda restaurar la relación, pero en el caso de que el volver otra vez a retomar esa relación me haga más daño que el tenerla, pues obviamente que el Señor no me exige a mí el tener que retomar esta relación. Es más, la palabra de Dios dice que, por ejemplo, cuando hay mujeres que están viviendo con hombres que las están maltratando, dice la Biblia que la hermana se puede separar, pues no está sujeta a ese yugo. Es más, el Señor le dice, si te están maltratando en tu hogar, si te están maltratando, si te están haciendo daño, tú no tienes que decir, bueno, como yo perdoné y sirvo a Dios, pues yo me quedo aquí para que mi marido me maltrate, me pegue, me haga daño, haga conmigo todo lo que quiera. No. Hay que saber realmente interpretar la palabra de Dios. Si es posible, vamos a restaurar. Si no es posible, si voy a estar peor, pues Dios no me obliga a mí a rehacer una relación que me va a hacer daño. Esto choca tal vez con alguna teología que muchas personas hacen, pero yo personalmente como pastor no puedo exigir o decirle a una persona más allá de lo que la palabra de Dios le dice, porque entonces estoy haciendo interpretar mi criterio y no el criterio de Dios, entonces estoy obrando mal. Ok, entonces muy importante lo que estamos diciendo. Ahora, por último, y este es el punto más importante, si un familiar te hizo daño, si tu familia te ha hecho daño, la parte más importante para que tú puedas restaurar tu vida y seguir adelante. Quiero ver los comentarios de los hermanos que quieren escucharlo. ¿Quieren escucharlo o no quieren escucharlo? La parte más importante, si has sufrido daño de parte de algún familiar, si alguien te ha hecho daño, es que tú puedas darle una nueva interpretación a lo que ha sucedido. ¿Qué fue lo que le pasó a José? Sus hermanos intentaron matarlo. Eso fue lo que sucedió. Sus hermanos intentaron matarlo, lo abandonaron, lo dejaron tirado. Eso es lo que estaba en la mente de José. Mis hermanos querían matarme, acabarme, destruirme. Sin embargo, José supo darle una nueva interpretación a las cosas, a lo que estaba sucediendo. Gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios. Y este texto realmente es maravilloso. Es tremendo cuando nosotros podemos leerlo, y quiero llevarte rápidamente a este versículo, Génesis 45:8. Mire lo que dijo José. Así pues,
No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Dios que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Y el versículo 45, mire lo que dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Eso fue lo que ocurrió. Si nosotros lo miramos, José, podemos decir que no fue lo que ocurrió. Si sus hermanos intentaron matarlo, pero José no está diciendo eso. José está dándole una nueva interpretación a las cosas y él está diciendo: miren, no fue que ustedes quisieron matarme, fue que Dios me envió delante de ustedes. Fue Dios, no fueron ustedes. Fue Dios que me envió delante de ustedes para preservarles la vida a ustedes más adelante. Imagínate lo que hubiera sucedido si José mata a sus hermanos. Imagínate lo que hubiera sido. Las manos de José hubieran estado manchadas de sangre. Y cuando la gente hubiera venido a pedir alimento, él tenía las llaves del alimento. Él era el que iba a alimentar a la gente. Esos graneros llenos de comida hubieran estado manchados de sangre. Esos graneros hubieran estado llenos de culpabilidad. Sin embargo, José no hizo eso. José no les hizo nada. Y él alimentó a varias generaciones. Él pudo alimentarlos, darles comida, darles alimento. Imagínense cómo se hubiera sentido José haciendo semejante bien y sabiendo que había vengado de sus hermanos. No se hubiera sentido igual. No se hubiera sentido igual. Escúchame, si tú tomas venganza, cuando Dios te bendiga, tú no vas a poder disfrutar de la bendición que Dios quiere darte. Tú no vas a poder ser ese canal de bendición, no vas a poder ser esa mujer, ese hombre que da, que alimenta, que bendice a los demás. ¿Por qué? Porque has tomado la justicia por tus propias manos. En lugar de eso, José dice: no fueron ustedes, Dios me envió delante de vosotros. Le dio una nueva interpretación. Hay una película que es muy conocida y justamente la estaba citando yo este domingo y la vi ayer con mis hijos. Una que se llama Regreso al Futuro. Y en una escena, el profesor Emmett Brown le dice a Marty McFly: Marty, es importante que no cambies nada del pasado, porque si cambias alguna cosa del pasado, puedes arruinar todo el presente. Y es algo tremendo, porque tú estás donde estás por las cosas que han sucedido. Y si algo hubieras cambiado, no estarías donde estás. Y el profesor le dice: Marty, no cambies nada del pasado porque arruinarás el presente. Así que todo lo que haya pasado en su vida, todo lo que haya sucedido, dale una nueva interpretación. Dile: si Dios permitió que esto pasara, fue para traerme a este lugar. Si los hermanos que están en la iglesia, si Dios me movió, hizo esto, hizo lo otro, si Dios me trajo, Dios permitió que yo hiciera esto, dale una nueva interpretación. ¿Qué es lo que Dios quiere ahora contigo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que el Señor está preparando? Lo que quiere hacer es darte las llaves de los graneros, porque hay alimento. Él tiene mucho alimento para darle a este mundo, pero tú necesitas tener esas llaves, y cuando la gente venga a alimentarse, esos graneros puedan ser abiertos y tú puedas dar alimento a todos los que lo necesitan. Alimento, comida, bendición, sanidad, liberación a todo el que lo necesita. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así que si tu familia te hace daño en esta tarde, dale una nueva interpretación a todas las cosas. No fueron ellos. Muchas veces algunos dicen: no fue el enemigo. Bueno, si fue Dios, si fue el diablo, si fueron ellos, esto no nos ayuda, no nos sirve para nada. Esperemos la revelación de Dios. Esperemos la revelación de Dios. Quiero agradecer a todos los hermanos que han estado conectados. Quiero que oremos y que ores tú en esta hora donde tú estás. Si estás viviendo problemas familiares, ora. Pídele a Dios: Señor, ayúdame a interpretar esta situación de otra manera. Ayúdame a verlo de otra manera. Ayúdame a mirar con tus ojos, porque si yo puedo mirar con tus ojos, no voy a ver el daño, no voy a ver esto, voy a ver las cosas diferentes. Señor Jesús, te damos gracias, Padre.
Señor, por darnos esta hermosa oportunidad de poder compartir tu palabra. Dios mío, bendice a cada uno de los hermanos y amigos que van a estar escuchando este mensaje, que sea de mucha bendición, que sea de sanidad para sus vidas, que sea de restauración, que sea, Señor, para ellos, Señor, un bálsamo en sus vidas. Si tú necesitas oración, si tú necesitas ministración, te invitamos a nuestra iglesia. Nos reunimos todos los domingos, calle del Col número 49. Ahí estamos, podemos orar por ti, podemos ayudarte. Si no estás bautizado, podemos bautizarte, podemos enseñarte la palabra de Dios, bendecir tu vida. Amén. El Señor nos ha dado las llaves. El Señor nos ha dado las llaves de los graneros para alimentar a este mundo. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, hermanos queridos. Gracias por habernos acompañado. Comparte la transmisión. Sea bendición para otros. Dios les bendiga.